El Salmo 24:8 dice: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y efectivamente, tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios victorioso, triunfante, que jamás ha perdido una sola batalla. Y cuando usted y yo nos ponemos bajo la autoridad, bajo la mano del Señor, Él también nos da en el mismo sentido victoria en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Dios nos da la victoria contra el pecado, contra la maldad, contra el enemigo que es el diablo. El libro de Éxodo es uno de los textos de la palabra de Dios donde el Señor nos enseña cómo su pueblo Israel tuvo la victoria. Pero esa victoria no vino por el hombre, vino a través de nuestro Señor, de Jehová de los ejércitos. En Éxodo capítulo 17, Israel llevó a cabo una de las batallas más feroces en su vida contra uno de los enemigos más tremendos. Este enemigo fueron los amalecitas. Y leemos nosotros que después de una gran batalla, Dios obtuvo la victoria. Y el versículo 15 del capítulo 17 de Éxodo, leemos que Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nishi. La frase Jehová Nishi se traduce como Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Y para comprender completamente el significado de este nombre de nuestro Dios y entender el contexto del capítulo 17 del libro de Éxodo, por ello te pido que me acompañes a pedir al Señor que nos dé dirección en este momento. Alabamos tu santísimo nombre, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Dice tu palabra que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Y no dudamos, Señor, que en cada momento de nuestra vida, cuando hay una batalla fuerte, aguda, y tú estás con nosotros, tú siempre sales victorioso. Y a ti te debemos todo. Ayúdanos a entender esta verdad en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta oportunidad vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en Éxodo capítulo 17 para leer del versículo 8 al versículo 16. Estamos hablando de que el Señor es el que pelea nuestras batallas y Jehová Nishi tiene que ver con este significado, porque cada vez que Israel iba a la batalla levantaba el nombre de Dios como un estandarte. Leo para ustedes. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que relee del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Este nombre de Jehová Nishi es impresionante, porque cuando nosotros vemos que Israel tuvo este encuentro de batalla con los amalecitas, el Señor siempre estuvo presente con ellos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo para nosotros es nuestra bandera. Ya desde el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, decía: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Ese pendón a los pueblos, esa bandera, esa dirección es Jesucristo. El trasfondo de este nombre se encuentra en esta historia. Aquí cuando leemos nosotros en Éxodo 17 que el pueblo de Israel salió de Egipto, y recordarás que ellos estuvieron caminando y avanzando y tuvieron necesidad de agua, y el Señor le mostró a Moisés que con la vara que tenía en su mano, golpeando a la roca, iba a obtener agua para el pueblo, y así lo hizo Moisés. Momentos después, cuando Israel continuaba su viaje, aparece un enemigo, los amalecitas, y estos llegaron por la retaguardia de Israel y afectaron a toda la gente que venía detrás. ¿Quiénes venían detrás? Venían los débiles, los cansados, los enfermos, los incapacitados, los ancianos, gente que tenía problema incluso para caminar. Dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Los amalecitas eran un enemigo cruel. Ellos descendían de Saúl, hermano de Jacob. Eran hombres sanguinarios que vivían en el desierto del Negev, entre Egipto e Israel, y ellos eran gente perversa, gente mala. Y cuando Israel iba en camino a la tierra prometida, estos le llegaron por la espalda y les atacaron. A consecuencia de esto, Moisés llama a Josué y le dice, consíguete hombres del pueblo y ve a pelear contra Amalec. Y se libró una gran batalla, la cual nos narra Éxodo capítulo 17. Mientras la batalla comenzaba, Moisés hizo algo que todo líder debe de hacer: interceder por su pueblo. Dice la Biblia que subió al collado, a la montaña, junto con Hur y junto con Aarón, llevando en su mano la vara de Aarón, y llegando en lo alto empezó a clamar al Señor levantando su vara. En el valle se llevaba a cabo la batalla, y mientras Moisés levantaba su vara, el pueblo de Dios prevalecía contra los amalecitas. Pero dice la escritura que Moisés se cansaba y bajaba su brazo, y en ese momento entonces los amalecitas estaban encima de los hebreos. Luego entonces narra la escritura que Hur y Aarón se pusieron de cada lado y lo sentaron al varón de Dios en una roca, y levantaron sus brazos y le sostuvieron con la vara en alto, y de esa manera Israel pudo derrotar a los amalecitas. Llegó la noche, obtuvieron la victoria al ponerse el sol. Después de esta gran batalla, llegamos al versículo 15 del capítulo 17, donde nosotros leemos que dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés, como hombre de Dios, entendió que la victoria le pertenecía al Señor. Porque sabes, hermano, como dice Primera de Samuel capítulo 17, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. También leemos en Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, Dios fue el que obtuvo la batalla, la victoria. Dios fue el que obtuvo la victoria en este momento. El Señor se levantó como poderoso gigante, y el gesto de Moisés de levantar sus manos y poner en alto la vara, en ese momento Moisés estaba orando, estaba intercediendo por su pueblo. Y es lo que los líderes tenemos que hacer, lo que el pastor tiene que hacer cuando hay guerra, cuando hay problemas en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Levantar en alto el nombre del Señor, y Moisés lo hizo de una manera simbólica, levantar esa vara diciendo, Señor, de ti es la victoria. Y es razonable suponer que mientras Moisés sostenía en alto la vara de Dios, la victoria estaba llegando a su pueblo.
Y es que la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago 5:16. Nos da a entender que cuando Moisés bajaba su brazo también vemos la debilidad de la carne. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, advirtió a los apóstoles diciéndoles: orad y velad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La dedicación del altar como Jehová Nishi nos recuerda a los creyentes en Cristo Jesús de todas las épocas que solo podemos ser verdaderamente victoriosos cuando honramos el nombre del Señor y nos unimos a Él como nuestro estandarte. En este pasaje, en esta hermosa historia, aprendemos por lo menos 3 cosas. Número 1, la vida cristiana es una lucha constante y sabemos que tenemos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Satanás y sus ángeles caídos, el mundo y la carne, nuestra concupiscencia. Y sabemos que estos enemigos son ruines, al igual que los amalecitas con Israel, que tienen maquinaciones especiales, que incluso se presentan como ángel de luz y que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Pero usted y yo debemos de entender que en esta vida, aquí en esta tierra, tenemos que estar tomados de la mano del Señor, levantando siempre la bandera de Cristo para soportar estas tentaciones y estas luchas del maligno. Por eso debemos estar conscientes que la vida cristiana es una lucha constante contra el pecado, pero debemos de seguir adelante porque Jesús ya venció, mis hermanos, y lo hizo en la cruz del Calvario, aunado a la resurrección, a levantarse de la tumba al tercer día. En segundo lugar, aprendemos cómo enfrentar al enemigo. ¿Qué es lo que debemos hacer en la batalla? Lo primero que hizo Israel, o representado por Moisés, fue orar al Señor y someterse a Dios. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, estamos obedeciendo, estamos poniendo nuestra voluntad por debajo de la voluntad de Dios y estamos sujetándonos a la autoridad del Señor. Y cuando hacemos eso en obediencia y en humildad, Dios entonces interviene y el diablo saldrá huyendo. Resistir es permanecer firme, soportando el embate del enemigo, pero tomado de la mano de Dios. Y cuando Satanás se da cuenta que no nos puede derribar porque estamos asidos de la mano de Dios, huye. Tomemos en cuenta que Israel era su primera batalla, mis hermanos, camino a la tierra prometida. No tenía un ejército organizado, no tenía armas, no tenía tácticas de guerra, no había ninguna clase de organización militar, generales o rangos, no tenía ninguna estrategia, ningún plan. Y no tenían experiencia para la guerra. Era un pueblo pastoril, un pueblo que venía de la esclavitud. Estaban cansados y trabajados por el camino, tenían hambre, estaban débiles. Sin embargo, el Señor mostró que su poder se perfecciona en la debilidad de los hombres, porque Dios tomó este pueblo y Él peleó contra los amalecitas. La lucha de Israel en contra de los amalecitas es un ejemplo claro de que Dios pelea nuestras batallas. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En este punto también aprendemos que orar e interceder es importantísimo. Subir la montaña y, como dice el Salmo 105:4, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, es lo que tenemos que hacer. Y una vez que nosotros tengamos comunión con Dios, debemos de dejar ese problema, esa situación, esa lucha en Él. Y entonces sucederá lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Escucha, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Señor va a pelear por nosotros. También debemos de imitar la actitud de Moisés, que se sentó sobre una roca. Esto da la idea que nosotros nos tenemos que apoyar en la roca que es Cristo. Y no debemos nosotros querer solucionar por nuestras propias fuerzas el problema, el embate.
la gloria y la honra al Señor. Y también aprendemos que debemos de perseverar como Moisés perseveró, orando, acompañado de dos varones del Señor. Apoyémonos también en oración unos a otros para que el Señor dé la victoria. En tercer lugar y último, aprendemos lo que venimos diciendo: la victoria es del Señor. En el capítulo 17, versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Es Dios quien con su poder derrotó a los amalecitas, mis hermanos. La gran victoria tuvo tres elementos. El primero, el poder de Dios desde el cielo, tomando lugar y tomando espada para acabar con la gente perversa. Pero también Dios usó a los instrumentos, los varones que lucharon, los hombres de batalla en el campo de la guerra. Y también Dios usó a su líder, a su siervo Moisés, Aarón y Hur en la cima del monte intercediendo. Y cuando se conjugan estas tres acciones, la poderosa mano de Dios, la oración, los instrumentos que Dios utiliza, el resultado es victoria. Hermanos, como cristianos nuestras armas son poderosas. Por eso la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Escuchaste? Para la destrucción de fortalezas, como dice segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dios obtuvo la batalla. ¿Qué podemos concluir? Cuando Moisés levantó ese altar, estaba diciendo: esta batalla la peleó mi Señor y Él obtuvo la victoria. Hermanos, tenemos que levantar la bandera de Cristo, que es el victorioso. Como cristianos debemos de ponernos el estandarte en nuestras vidas, ese emblema que nos destaca de los demás, de la gente que no conoce al Señor, y dándole lugar y dándole la prioridad al Señor con vidas santas, con vidas rectas, temerosas delante de Dios, porque solo viviendo en santidad y levantando el nombre de Cristo obtendremos victoria. Hay una guerra espiritual en la vida cristiana y debemos de pelearla en el nombre de Jesús. Esta guerra es contra el pecado, contra el mundo y contra la carne. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, Dios va a ser el que pelee y el que obtenga la victoria. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué bandera estás levantando? ¿La bandera del pecado, de la moda, del materialismo, del humanismo, de la indiferencia, de la hipocresía o de simplemente de la frialdad? No, debemos levantar la bandera de Cristo como símbolo de victoria. Dios nos va a dar la victoria, hermanos, estemos convencidos de eso. En esta semana tal vez tú has tenido problemas o situaciones. Recuerda que solo no puedes. Todas nuestras batallas son sus batallas, las batallas del Señor. Y Él ya venció con sangre y dolor en un madero. Mis luchas ya fueron ganadas en Jesús. Y si levantamos nuestras manos a Dios, hermanos, en estos tiempos difíciles, vamos a tener la victoria porque Dios pelea por nosotros. ¿Cuáles son las circunstancias que te están derrotando, que te están haciendo caer? Necesitas levantarte como el pueblo de Dios y levantar el estandarte de la fe en Cristo para obtener la victoria. Vayamos juntos, hermanos, y seamos victoriosos en nuestra vida. Démosle al Señor la batalla y Él será el que obtenga la victoria, porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Después de esta lección tan grande, no nos queda más que agradecerle a nuestro Señor. Acompáñame a orar. Señor, alabamos tu santo nombre, porque cuando tú, en la persona de Cristo Jesús, fuiste al Calvario y llevaste nuestro pecado, nuestra maldad, y pagaste la justicia ante el Padre, fuiste victorioso, Señor, porque derrotaste a la muerte cuando te levantaste al tercer día de la tumba y nos mostraste que la fe en ti es victoriosa. Alabamos y exaltamos tu nombre. Ayúdanos a vivir cada batalla, cada pelea tomados de tu mano,
Que nuestra vida sea una vida de testimonio y de victoria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que esta breve meditación sirva para que levantes el nombre de Cristo en alto. Bendiciones, hasta pronto.